Bajo la costra del desierto chileno, el tiempo se derrite. 12 días no son un calendario, son un tormento en la negrura que asfixia. Un derrumbe selló la existencia de un hombre a 2 kilómetros de la luz. Al inicio, solo hubo gritos. Voces que imploraron, golpes contra la roca, buscando un maldito eco que respondiera. Pero el universo solo le devolvió el silencio. Un silencio tan denso que empezó a escuchar el colapso de su propia mente. Su voz se fue, consumida por el pánico y la desesperación. Cuando la oscuridad le ofrecía la paz final, en el día 12, el sonido irrumpió. No era suyo. Un eco que venía de lejos, la prueba irrefutable de que, incluso en el vacío, la vida seguía gritando por él. El aire olía a cobre machacado y a terror. No era un olor metálico limpio, sino el hedor denso y opresivo de la tierra que se había roto, liberando gases y una nube finísima de polvo mineral que se metía hasta los pulmones. El derrumbe cataclísmico había sido un rugido tan vasto que le había vaciado los oídos, dejándolo solamente con el zumbido de la roca que seguía crujiendo sobre su cabeza. Miguel Ángel Rangel Cisneros, de 32 años, se encontraba acurrucado, tratando de hacer su cuerpo lo más pequeño posible, justo donde había estado trabajando, un nicho de apenas 2 metros de alto por 1 de ancho, que ahora era el sepulcro sónico. Un ataúd vertical. El primer día fue un infierno de músculo y adrenalina. Miguel Ángel se negó a aceptar el encierro. Tenía una cantimplora oxidada, medio llena de agua tibia, y el pico de geólogo un cacharro pesado y familiar que había salvado instintivamente. ¡Auxilio! ¿Hay alguien aquí?, gritó. El sonido no viajó. Fue absorbido por la densidad del polvo y la roca. El eco le devolvió su propia voz, aplastada, burlona. Comenzó el frenesí vociferante. 3 horas seguidas de gritos, suplicando, exigiendo, maldiciendo. Golpeó las paredes con el pico, buscando una capa más débil, una falla geológica que lo delatara. El cacharro resonaba, pero solo en su cráneo. El sonido no era liberador, era una confesión de su desesperación ante una entidad sorda y muda, la roca. Su mente trabajaba a 1000 por hora, calculando el oxígeno, el agua, el tiempo. La resiliencia, esa cualidad que le habían inculcado desde niño, era una llama ardiente en su pecho. Tenía que resistir. Tenía que gritar más fuerte. Al caer la noche que bajo tierra era indistinguible del día, el silencio se hizo más personal. Sus cuerdas vocales estaban raspadas y su saliva era densa como arena mojada. La luz de su casco, crucial, se atenuaba con cada hora que pasaba. Racionó un sorbo de la cantimplora oxidada, sintiendo el metal frío contra sus labios agrietados. El agua sabía a metal y a vida. Los golpes ya no eran violentos, eran metódicos, rituales. 3 golpes, un descanso de 10 minutos, 3 golpes. Su único interlocutor era el tap 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 del pico de geólogo, que se sentía cada vez más pesado. Miguel Ángel se dio cuenta de algo terrible, el polvo no se asentaba del todo. Flotaba en el aire, mezclándose con el dióxido de carbono que sus propios pulmones exhalaban. Respirar se había convertido en un esfuerzo consciente, como intentar tragar algodón seco. La desesperación se convirtió en ira ciega. Lanzó el pico contra la pared, el impacto se sintió sordo, sin brillo. Se maldijo por haber gastado tanta energía en gritar. Cada gota de sudor era una pérdida irreparable. Este fue el día del colapso físico de su voz. Miguel Ángel intentó gritar de nuevo. Abrió la boca. Hizo el esfuerzo de pujar desde el diafragma. Solo salió un siseo áspero, un sonido quebrado, como de papel de lija. El pánico se apoderó de él no por el encierro, sino por la pérdida de la única herramienta que le quedaba, su capacidad de llamar. Se había quedado sin voz. La mudez de la cordura había llegado. Ahora, el silencio no era solo la ausencia de sonido externo, era el vacío que se instalaba dentro de él. Dejó la cantimplora oxidada a su lado. Ya solo quedaba un cuarto de agua. Sabía que sin oxígeno y sin voz, el tiempo se había acelerado de forma cruel. Se quitó el casco de minero y lo dejó en el suelo. Quería conservar la batería. La oscuridad total llegó.
No era la oscuridad que uno conoce al cerrar los ojos, era una negrura absoluta, geométrica. Miguel Ángel no podía distinguir sus propias manos frente a su rostro. Era como estar flotando en tinta caliente, un medio sin referencia ni arriba ni abajo. Fue entonces cuando la mente, privada de estímulos, comenzó a generar sus propios sonidos. Alucinaciones auditivas. Oía el goteo constante de una cascada que no existía, el sonido de las máquinas de perforación que lo buscaban a kilómetros de distancia, y, lo más doloroso, las voces de su familia. Miguel, ¿dónde estás? Susurraba una voz infantil. Se abrazó las rodillas, tiritando en el calor sofocante, intentando distinguir la realidad del espejismo. El eco de sus gritos iniciales se había transformado en el sonido quebrado de su propia mente. Mientras Miguel Ángel se sumergía en el sepulcro, la lucha en la superficie era igualmente brutal. El sol del desierto era una tortura. Máquinas de perforación gigantescas perforaban la roca dura, levantando columnas de polvo rojo que pintaban el cielo. Ricardo Gómez Padilla, de 55 años, era el ingeniero jefe de rescate. Robusto, canoso y con esa mirada curtida que solo da la experiencia de años lidiando con la tierra, caminaba entre los pozos con autoridad. Llevaba 6 días sin dormir más de 2 horas seguidas. Ingeniero Padilla, el sismógrafo no registra nada. Ni un solo golpe. Cero vida en ese sector, dijo un técnico, pasándole una tablet. Ricardo Gómez Padilla se ajustó el casco, la barba incipiente ya cubierta de polvo. Esas máquinas no saben de geología, saben de números. Si la cavidad colapsó de manera perfecta, absorbiendo toda la vibración, es lógico que no oigamos nada. Pero sabemos dónde estaba Miguel Ángel Rangel. Es el protocolo. Pero el oxígeno, órale. Interrumpió Ricardo Gómez Padilla con una energía agotada. Aquí no nos rendimos, ¿entendido? Cavamos. Metódicos y obstinados. Si el pinche cerro se lo tragó, vamos a obligar al cerro a devolverlo. Cambien la broca, necesitamos más velocidad en el pozo 3. Ricardo Gómez Padilla sentía el peso de la responsabilidad. La mina El Cardenal era famosa por sus fallas geológicas. Sabía que si Miguel Ángel estaba vivo, ya estaría al límite de la cordura. Dentro del sepulcro sónico, Miguel Ángel ya no pensaba en el rescate. Pensaba en el vacío. El pico de geólogo había sido abandonado en una esquina. Ya no tenía fuerzas ni para levantarlo. La cantimplora oxidada estaba vacía, seca. Su boca era un desierto. Se arrastró, usando sus manos como ciegos exploradores, tocando la superficie áspera de la roca. Su piel estaba pegajosa por el sudor mezclado con polvo. El hambre era un dolor punzante en el estómago, pero la sed era una agonía lenta que le secaba la lengua. Lo peor, sin embargo, era la presión del silencio. La negrura lo había asimilado. Su conciencia se estaba disolviendo. Empezó a confundir sus recuerdos con sueños. ¿Realmente había tenido una vida fuera de esta roca? ¿O era todo una invención de su mente moribunda? Estaba experimentando el colapso de su propia psique. Se había resignado a la oscuridad eterna. El grito que había lanzado al vacío en el día 1 había desaparecido, y ahora solo quedaba la rendición psicológica. Miguel Ángel estaba acostado sobre la espalda, sintiendo la humedad del suelo bajo su ropa desgarrada. Estaba inmóvil. Había pasado las últimas 12 horas en un estado de letargo, casi un coma inducido por el cuerpo para conservar las últimas chispas de vida. Ya no sentía sed ni hambre. Solo una calma fría, la aceptación de la muerte inminente. En el silencio sepulcral, su mente estaba en blanco. No había voces, ni cascadas imaginarias. Solo la nada. Justo cuando la rendición psicológica era total, algo rompió ese vacío. No fue un sonido que viajara por el aire. Fue una vibración que escaló desde el suelo, que se metió por su columna vertebral y resonó en sus huesos. Era sutil. Al principio, pensó que era su corazón latiendo por última vez, un espasmo biológico. Pero luego, la vibración se repitió. Boom, boom. Era rítmica. No era el crujido de la roca asfixiándolo,
Era un sonido ajeno, mecánico. Miguel Ángel tardó varios segundos en procesarlo. Su mente, debilitada por el aislamiento, dudaba. ¿Era otra alucinación? ¿El último engaño del cerebro? La vibración aumentó, muy levemente. Se escuchaba como un martilleo lejano, muy profundo, atravesando kilómetros de roca sólida. Con una lentitud desesperante, extendió una mano temblorosa y tocó la pared de la cavidad. Puso el oído contra la roca. Y ahí estaba. La resonancia de la vida. Era el sonido inconfundible de una broca de perforación pesada, trabajando con una precisión inhumana. Era la señal de que los equipos de rescate habían llegado. El sonido, cargado de vida y promesa, irrumpió en su prisión subterránea con la fuerza de un terremoto emocional. No era un grito de auxilio que él había emitido, era la respuesta de un mundo que no se había olvidado de él. Una lágrima seca se deslizó por su mejilla, marcando un surco en la capa de polvo. Por primera vez en días, sintió una emoción que no era miedo o resignación, la certeza. En ese instante, la comprensión golpeó a Miguel Ángel con la fuerza de la roca misma. Lo que lo mantuvo anclado a la vida durante esos 12 días de tortura no fue el frenesí vociferante ni la esperanza activa de los primeros días. Fue la certeza silenciosa de que la vida, más allá de la oscuridad, aún resonaba esperando por él. El eco que recibió al final no fue una respuesta a su desesperación, sino la reafirmación de su propia existencia. Él había existido, y el mundo no lo había olvidado. Ricardo Gómez Padilla estaba sudando a chorros, observando el manómetro. El pozo 3 estaba llegando a la profundidad crítica. «Frenen la broca. Frenen la broca», gritó Ricardo Gómez Padilla. Habían llegado a la cavidad adyacente, el punto donde los geólogos creían que el joven minero podía haber quedado atrapado. Una pequeña sonda equipada con una cámara infrarroja y un micrófono fue bajada. Ricardo Gómez Padilla miró la pantalla. Solo negrura y polvo, pero luego, un movimiento débil. Hay movimiento. Está vivo. El grito se extendió por todo el campamento. Ricardo Gómez Padilla se acercó al micrófono de la sonda. Su voz resonó en la oscuridad. Miguel Ángel, ¿me escuchas? Somos el rescate. Si me oyes, golpea 3 veces con lo que tengas. Despacio. Dentro del sepulcro sónico, Miguel Ángel oyó la voz, amplificada y distorsionada, pero clara. Tardó un momento, buscando en la oscuridad el pico de geólogo el cacharro. Tanteó hasta que sus dedos tocaron el metal frío y polvoriento. Lo levantó con una fuerza que no sabía que le quedaba. Un silencio. Otro silencio expectante. Afuera, en la superficie, la ovación fue ensordecedora. Ricardo Gómez Padilla sintió que la presión de los últimos 12 días se liberaba de golpe. Ahí la llevamos, Miguel Ángel. Ya te sacamos de ese pinche hoyo. Resiste. La perforación de rescate final comenzó, más lenta, más cuidadosa. Para Miguel Ángel, el tiempo se estiró y se encogió. El sonido de la broca ahora era un abrazo sónico, una promesa. Horas después, la roca cedió. Vio una luz tan intensa, tan dolorosa después de días de negrura, que tuvo que cerrar los ojos. La mano de Ricardo Gómez Padilla fue la primera que lo tocó, áspera y fuerte, sacándolo del sepulcro sónico. Cuando Miguel Ángel Rangel Cisneros fue izado a la superficie, la luz del sol lo recibió como un martillo. Estaba demacrado, cubierto de polvo, pero vivo. Al borde de la boca de la mina, miró hacia el desierto infinito. Había gritado por 3 días, agotando su voz hasta la nada. Había pasado 9 días más en el silencio más absoluto que un ser humano puede conocer. Pero lo que lo había salvado no fue la fuerza de su grito, sino la resonancia sutil de que la vida, la real, la que estaba ahí afuera bajo el sol, jamás había dejado de buscarlo. El vacío no le respondió con desesperanza, sino con el eco tardío de la perseverancia humana. El estruendo del campamento de rescate era un caos organizado. La ovación había sido breve, enseguida, la tensión volvió, más densa que el polvo del desierto. Ricardo Gómez Padilla, de 55 años, se puso de rodillas junto al orificio diminuto por donde se había deslizado la sonda.
Sus ojos, enrojecidos por la fatiga y el sol implacable, no se apartaban del monitor que mostraba la imagen granulada y oscura del interior. La cámara infrarroja apenas captaba la masa térmica de Miguel Ángel Rangel Cisneros, pero el pulso del hombre era visible, un parpadeo lento y desesperadamente real. Ricardo. ¿Lo sacamos ya? La gente de Santiago está presionando, dijo un oficial del gobierno, acercándose. Ricardo Gómez Padilla no se inmutó. La experiencia le había enseñado que la prisa era la tumba de los mineros. Si perforamos con prisa, ingeniero, este pinche cerro se nos viene encima. El túnel de rescate tiene que ser perfecto, o lo matamos con la vibración, respondió Ricardo Gómez Padilla, su voz rasposa por el polvo. Ya aguantó 12 días sin comer ni beber. Unas horas más no lo van a matar. Lo que lo va a matar es nuestra impaciencia. Indicó a los operadores que iniciaran la perforación final, el pozo 4. Este túnel sería lo suficientemente ancho para deslizar la cápsula de rescate. El procedimiento requería una precisión milimétrica, la broca debía penetrar la pared de la cavidad sin generar un derrumbe secundario. La perforación inició con un rugido que hizo temblar el desierto. Miguel Ángel Rangel Cisneros, de 32 años, no podía moverse. Estaba consciente, intensamente consciente, y eso era peor que el letargo del día 9. Antes, la negrura era una anestesia, ahora, con la resonancia del mundo exterior perforando la roca, cada dolor físico regresaba triplicado. La sequedad de su garganta, la agonía de la sed, el calambre en sus músculos atrofiados. Todo se magnificaba por la esperanza. El sonido de la broca de perforación era su nuevo corazón. Ching ching ching. No era un sonido constante, sino una serie de golpes medidos, intercalados con el rechinar del metal contra el cuarzo. Cada golpe era un segundo menos de soledad. Durante horas, no se atrevió a pestañear, aunque la negrura fuera la misma. Si cerraba los ojos, temía que el sonido se detuviera, que la vibración se esfumara y que todo volviera a ser un truco cruel de su mente. Mantenía la mano firmemente apoyada contra la pared de roca, sintiendo el temblor que anunciaba la cercanía de la vida. En ese lapso de espera, el purgatorio entre la muerte aceptada y la vida prometida, Miguel Ángel revivió los 12 días. No eran alucinaciones, sino recuerdos lúcidos, dolorosos. Recordó el pánico primario del día 1, la furia ciega, el frenesí vociferante que había agotado sus reservas. Recordó cómo había utilizado el pico de geólogo, no como herramienta, sino como un martillo de la desesperación, buscando una respuesta. ¿Por qué grité tanto?, se preguntó. El grito había sido un acto de afirmación, un intento de forzar al universo a reconocer su existencia. Pero el universo, encarnado en esa masa sorda de roca, solo le había devuelto el vacío. El silencio que siguió, la mudez de la cordura en el día 6, había sido la verdadera tortura, pero también la liberación. Al no poder gritar más, se vio obligado a escuchar. Y en el silencio total, supo que, aunque su voz física estuviera muerta, su conciencia aún resonaba. El miedo al colapso regresó, frío y real. Después de sobrevivir al derrumbe inicial y a la inanición, sería una burla cruel ser aplastado por el rescate. La voz de Ricardo Gómez Padilla volvió a través de la sonda, esta vez más potente. Miguel Ángel. Estamos a menos de 3 metros, hijo. Tienes que alejarte de la pared donde está el sonido. Tírate al suelo. Vamos a hacer la última perforación de control. Miguel Ángel asintió en la oscuridad, aunque sabía que el ingeniero no podía verlo. Obedeció, arrastrándose hacia la esquina opuesta del sepulcro sónico, un movimiento que le costó cada gota de energía. Se tumbó en el suelo polvoriento. El aire era denso, caliente, casi irrespirable, pero ahora, por la presión de la broca, sentía una sutil corriente de aire más fresco. Oxígeno. Vida. La máquina rugió con una intensidad sorda, como si un monstruo estuviera royendo la pared justo al lado de su cabeza. El polvo fino, el mismo que había sofocado sus gritos, se elevó de nuevo, cubriéndolo. La noche en el desierto era fría, pero el calor del campamento de rescate era palpable.
La operación era dirigida por un equipo de élite, y Ricardo Gómez Padilla se movía entre ellos con la precisión de un relojero. Llevaba 12 días sin fallar, guiando la perforación con mapas geológicos que databan de los años 70. El terreno es esquisto y cuarzo, Ricardo. Muy inestable, advirtió el geólogo, con la frente perlada de sudor. Lo sé. Pero Miguel Ángel está en una bolsa de aire de colapso, protegida por la falla. Si mantenemos el ángulo, salimos limpios. Controlen la presión del agua, no queremos inundarlo. Ordenó Ricardo Gómez Padilla. Miró al horizonte. Las familias estaban acampando a kilómetros de distancia, esperando noticias, contenidas por un cordón de seguridad. Él sentía el peso de esas miradas. Este no era solo un trabajo, era una prueba de la humanidad frente a la crueldad de la tierra. Ricardo Gómez Padilla se acercó a la broca, sintiendo la vibración en la punta de sus botas. Habían estado taladrando en el vacío durante días, escuchando el silencio. Ahora, al recibir los 3 golpes de Miguel Ángel, supieron que su obstinación no había sido en vano. La fe metódica, esa era la verdadera herramienta de rescate. Ándale. Ya casi estamos. Reduzcan la velocidad. Quiero la penetración lenta. La broca, un titán de metal, redujo su velocidad, transformando el rugido en un gemido controlado. La mente de Ricardo Gómez Padilla repasó la sinopsis del rescate, 12 días. En el día 6, habían perdido toda esperanza de recibir una señal sísmica. Habían seguido cavando por puro protocolo, por el honor de la profesión. Y fue precisamente esa obstinación, esa certeza silenciosa de que debían seguir buscando, lo que había llegado a Miguel Ángel. El eco de la vida, no el grito de la desesperación. El sonido se detuvo de golpe. Un silencio abrupto y pesado llenó la cavidad. Miguel Ángel se tensó, conteniendo la respiración. ¿Se habían rendido? ¿Había fallado la máquina? Entonces, oyó un crujido. No era el crujido de la roca cediendo, sino un sonido de metal ligero. Un panel, empujado desde el exterior. La punta de la broca había penetrado. Habían alcanzado la cavidad, pero aún faltaba expandir el orificio. Un chorro de aire frío, cargado con el olor de la superficie, ozono, diésel, y algo que no podía identificar, pero que era inconfundiblemente vida, entró en el sepulcro sónico. Detrás del punto de contacto, vio la luz. No era la luz de su casco de minero, débil y anaranjada. Era una explosión blanca y cegadora, la luz de una potente linterna de rescate, que rebanaba la oscuridad absoluta de la cavidad. La negrura geométrica que lo había envuelto durante días se rompió en pedazos. Era como si le hubieran arrancado un velo. El ojo de buey se agrandaba con un sonido de abrasión lenta. Trozos de roca y polvo caían, pero Miguel Ángel no se movía. Estaba hipnotizado por la luz. A través del orificio, que ahora era del tamaño de una boca de alcantarilla, vio algo más que luz, la textura del guante de un hombre. Ya te tenemos, campeón. Aguanta un poco más. La voz de Ricardo Gómez Padilla, aunque filtrada por los metales y el polvo, era grave, paternal. Miguel Ángel intentó hablar. Quería decir gracias. Quería preguntar si su familia estaba bien. Abrió la boca y forzó sus pulmones, pero solo un siseo ronco, seco, salió de su garganta. La mudez de la cordura seguía allí. No importaba. Había un diálogo en curso que no requería palabras. El orificio se amplió lo suficiente para deslizar la cápsula de rescate. Era un cilindro metálico, estrecho y claustrofóbico, pero para Miguel Ángel, era la nave espacial que lo llevaría de vuelta a la gravedad de la vida. Los rescatistas maniobraron la cápsula. Un joven técnico se deslizó hasta el borde del agujero. Mi nombre es Pedro. Voy a ayudarte a entrar. ¿Puedes moverte? Miguel Ángel levantó un brazo, un esfuerzo gigantesco. Pedro lo atrapó inmediatamente. El contacto físico fue un choque. Había pasado 12 días sin el tacto de otro ser humano, y esa simple presión en su muñeca le devolvió la conciencia de su propia fragilidad. Despacio, despacio, murmuraba Pedro. La extracción fue dolorosa.
Cada articulación, cada músculo, protestaba por el movimiento. Pero Miguel Ángel se obligó. No podía rendirse ahora. Se deslizó dentro de la cápsula de rescate, sintiendo el metal frío bajo su cuerpo. Era un ajuste muy apretado, casi tan claustrofóbico como el sepulcro sónico, pero con la diferencia crucial de que se movía hacia arriba. El ascenso fue lento, ruidoso y lleno de tirones. Miguel Ángel iba atado, con una máscara de oxígeno ligero cubriendo su rostro cubierto de polvo. El trayecto duró una eternidad. Mientras la cápsula ascendía, la luz se hacía más fuerte, más agresiva. El sonido de la maquinaria en la superficie se transformaba en un rugido ensordecedor de motores, radios y voces humanas. En ese confinamiento metálico en movimiento, Miguel Ángel tuvo la epifanía final. El miedo inicial, el que lo había impulsado a gritar y golpear la roca con el pico de geólogo, era un miedo a la irrelevancia. Tenía miedo de desaparecer sin que el mundo lo notara. Su voz fue la manifestación de ese miedo. Pero en los días del silencio, cuando el pánico se había consumido y solo quedaba la aceptación, había aprendido a escuchar la resonancia de su propia existencia, el pulso silencioso de su voluntad de vivir. Y fue ese silencio, esa quietud interna, lo que le permitió oír el eco ajeno, la vibración de la vida que lo buscaba. Si hubiera seguido gritando, la desesperación lo habría matado antes de que llegara el rescate. El silencio lo había preservado. La cápsula se detuvo. Un grito de júbilo masivo, ahogado y distorsionado, resonó a través del metal. Una escotilla se abrió sobre él. Miguel Ángel Rangel Cisneros fue sacado a la luz del amanecer del 23 de junio de 2013. El sol lo recibió, no como un martillo, sino como un puñal incandescente. Tuvo que cerrar los ojos con fuerza, gimiendo. El contraste era demasiado brutal para su retina, acostumbrada a la negrura absoluta del sepulcro. Una manta térmica lo envolvió inmediatamente. El aire del desierto, fresco y limpio después de la noche, era un lujo que le llenaba los pulmones. Podía oler las comidas preparándose en el campamento, el combustible de la maquinaria, el perfume de la tierra viva. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro de Ricardo Gómez Padilla. Su barba incipiente, su rostro marcado por el cansancio y la suciedad, y sus ojos, que reflejaban una profunda satisfacción. «Ándale, mijo. Estás con nosotros. Te dije que el cerro iba a devolverte», dijo Ricardo Gómez Padilla, una sonrisa amplia rompiendo la tensión de su rostro. Miguel Ángel intentó estirar la mano hacia el ingeniero. No pudo emitir palabras, pero el gesto de gratitud era universal. Lo acostaron suavemente en una camilla. Había equipos médicos, periodistas y decenas de mineros con sus cascos en la mano, observándolo en silencio respetuoso. El silencio. Había 12 días de silencio entre él y el mundo. Mientras era atendido y le ponían una vía intravenosa, Miguel Ángel miró hacia la boca de la mina, el agujero oscuro del que acababa de escapar. El pico de geólogo, la cantimplora oxidada, el casco de minero, todos quedaban abajo, testigos mudos de su lucha. Comprendió que su voz, esa que había gastado intentando clamar por ayuda, era solo ruido. La verdadera comunicación se había dado en la quietud. Lo que había gritado al vacío era desesperación, lo que había escuchado en el día 12 era la certeza de la vida persistente, la obstinación de los hombres por no dejarlo ir. El eco ajeno no fue una respuesta a su miedo, sino la reafirmación de que, incluso en la soledad más profunda, él era parte de algo mayor. Miguel Ángel Rangel Cisneros sintió la mano de Ricardo Gómez Padilla dándole un apretón en el hombro. Cerró los ojos, no por dolor, sino por la abrumadora sensación de la victoria. Había gritado en el vacío, sí, pero el vacío no le había respondido. Fue la vida la que le había respondido, a través de la vibración de la roca, en un idioma más antiguo y profundo que la voz humana. Había sobrevivido, no por lo fuerte que gritó, sino por lo atento que estuvo para escuchar el sonido de la esperanza que se abría paso. El campamento de rescate vibraba con una electricidad tensa, la euforia inicial del contacto sónico rápidamente enfriada por la realidad de la ingeniería. Ricardo estaba metido hasta la cintura en el lodo rojizo generado por los sistemas de refrigeración de la broca.
Había ordenado que se instalara un sistema de ventilación forzada a través del pequeño orificio de la sonda, no solo para inyectar oxígeno, sino para sacar el aire viciado del sepulcro sónico. El tiempo era el enemigo más cruel ahora. Mantengan la presión del aire. No queremos que se asfixie con la propia tierra que le estamos quitando. Gritó Ricardo a un técnico, cubriendo su radio con la mano. Necesito que esa cápsula baje en menos de 30 minutos. 30 minutos o se nos muere de hipotermia por la humedad. El proceso de ensanchamiento del pozo 4 era una danza brutal entre la precisión y la fuerza bruta. Ricardo observaba el monitor, que mostraba la imagen borrosa de Miguel Ángel, envuelto en la manta de supervivencia que habían logrado deslizarle. El joven minero no se movía, salvo por el débil, casi imperceptible movimiento de su pecho. Ricardo sentía una presión sorda en el pecho. No era solo la responsabilidad, era la memoria de otros rescates que no habían terminado así. Sabía que la mente de Miguel Ángel estaba en la cuerda floja, 12 días en la negrura eran una eternidad psicológica. Ya no había fantasmas ni voces de la mente. El sonido real había desalojado a las alucinaciones. Pero este sonido era una nueva forma de tortura, la promesa inminente y la amenaza constante. Cada golpe de la broca era una milésima de segundo en la que podía colapsar el techo sobre él. No grité, me salvó el silencio. Esa frase, una revelación silenciosa, se repetía en su mente como un mantra. Recordó el día 1, su frenesí vociferante, el agotamiento inútil. ¿Por qué el ser humano, cuando está asustado, siente la necesidad de hacer ruido? Para demostrar que existe. Pero la roca no responde al ruido. La vida, pensó, responde a la persistencia. Ricardo y su equipo no lo habían escuchado, lo habían buscado con metódica obstinación. El eco que recibió no fue de su grito, sino de su búsqueda. Y luego, la luz. No era la luz blanca y enfocada de la sonda. Era la luz de la lámpara de Pedro, el joven rescatista que se asomaba por el orificio. Era un faro incandescente, agresivo, que atacó su retina con la ferocidad de un rayo. Miguel Ángel tuvo que apretar los ojos, las lágrimas saliendo, no por tristeza, sino por el dolor físico de la luz que regresaba. Pedro, un muchacho delgado pero con brazos fuertes, se deslizó parcialmente por el hueco. «Aguanta, mi Miguel Ángel». «Ya mero te sacamos», dijo Pedro, su voz distorsionada por el casco y el eco. El contacto. Pedro tomó su muñeca, deslizando la mano enguantada bajo su axila. La piel de Miguel Ángel era pastosa, fría por el aislamiento. La mano de Pedro era firme, cálida. Era el ancla. El dolor del movimiento era insoportable. 12 días de inmovilidad habían atrofiado sus músculos. Cada vez que Pedro lo movía para encajarlo en la cápsula, un grito mudo se atascaba en su garganta seca. El esfuerzo lo hizo jadear, pero no había voz, solo un raspado seco y fétido. La cápsula de rescate, llamada la ardilla por su forma tubular y estrecha, era un túnel de metal. Miguel Ángel tuvo que doblar su cuerpo de formas que ya no recordaba. Una vez dentro, Pedro lo aseguró con correas, revisando el respirador de oxígeno. «Estás a salvo, carnal». Para arriba. El ascenso fue un infierno mecánico. La cápsula se bamboleaba y giraba lentamente, rozando las paredes del pozo perforado. El ruido del cable de acero al tensarse, el traqueteo de las poleas, el rechinar de metal contra metal. Era un pandemonio sónico. Miguel Ángel tenía los ojos cerrados. La máscara de oxígeno le proporcionaba un alivio esencial, pero el ruido era abrumador después del silencio sepulcral. Su mente, que había estado tan lúcida y filosófica en la quietud, ahora luchaba por procesar el torrente de estímulos. La presión sobre su cuerpo aumentaba con cada metro que ascendía. Recordó la inutilidad de su pico de geólogo. El cacharro estaba tirado en el polvo, un monumento a la desesperación. Él había creído que la fuerza bruta o el grito eran la respuesta. Pero no. La respuesta había sido la espera silenciosa. Si la voz es el ruido que usamos para llamar la atención, el silencio es la herramienta para escuchar la respuesta.
El eco que buscó desesperadamente en los primeros días era el eco de sí mismo, su propia voz regresando de la roca, burlándose de su soledad. El eco que recibió hoy, en el día 12, era el eco de una civilización que lo arrastraba de vuelta a la luz. El movimiento de la cápsula se hizo más suave. La vibración de la maquinaria se amplificaba. Estaba en la zona superficial. Clic-clac. El mecanismo de bloqueo de la cápsula se activó. Había llegado. La escotilla se abrió. El cambio fue un ataque sensorial que casi lo hizo perder el conocimiento. El sol, aunque aún bajo en el horizonte, era 1.000.000 de veces más potente que la linterna de rescate. Miguel Ángel intentó gritar por el dolor, pero solo pudo gruñir. La segunda gran diferencia fue el sonido. No era el ruido sordo del subsuelo, era una sinfonía de la vida, el viento silbando sobre el cañón desértico, el zumbido de los generadores, el golpeo de las botas en la tierra y, lo más importante, el ruido humano. Una enfermera profesional se inclinó sobre él, hablándole suavemente. Pero su voz, aunque baja, le sonaba como un grito en un megáfono. Su sistema nervioso estaba hipersensible, amplificando cada sonido. Lo sacaron de la cápsula. Ricardo estaba allí. Sus ojos cansados se encontraron. Ricardo no habló inmediatamente. Solo asintió, una expresión de triunfo austero y alivio profundo. El ingeniero tomó su mano, no para ayudarlo a caminar, sino para darle un ancla. La mano de Ricardo era áspera, caliente, sabiendo a tierra y sudor. Miguel Ángel fue colocado en una camilla. La manta térmica lo envolvía como un capullo, un intento desesperado por regular la temperatura de su cuerpo destrozado. «Aquí está tu familia, Miguel Ángel», murmuró Ricardo, señalando hacia el cordón de seguridad, donde se veía una conmoción de personas, llorando y gritando su nombre. Sus voces eran estridentes, pero eran el sonido de la vida. Miguel Ángel intentó levantar la cabeza. Quería llamarlos. Quería decirles que estaba bien. Quería gritar que había sobrevivido. Pero su garganta seguía seca, rasgada, su voz, la que había gastado inútilmente, seguía ausente. Y entonces, comprendió la última pieza del rompecabezas. El fracaso de su voz física no era una pérdida, sino una condición. En el fondo de la tierra, la voz era irrelevante. Lo que importaba era la conexión silenciosa, el latido de su corazón que se negaba a rendirse y la obstinación de los hombres de la superficie que se negaban a olvidarlo. Mientras miraba el sol naranja que se alzaba sobre el desierto, Miguel Ángel sintió la calidez en su piel, un calor real, no el sofocante y pegajoso de su prisión. La vida no era un grito, era la resonancia del cuerpo, el pulso del mundo, la vibración de una broca que le decía, «Estamos aquí. Nunca te fuiste». No hizo falta hablar. La certeza de la vida era tan palpable, tan física, que llenaba el vacío que su voz había dejado. El silencio, su castigo y su protector, le había enseñado a distinguir entre el ruido de la desesperación y el eco sutil de la esperanza. Ricardo le apretó el hombro una vez más, antes de que los médicos se lo llevaran. «Descansa, mijo. El cerro ya te soltó». Miguel Ángel cerró los ojos, sintiendo el movimiento de la camilla, el aroma a vida limpia y seca del desierto. El viaje de 12 días había terminado. Gritó en el vacío, sí, y el vacío le devolvió el silencio. Pero fue ese silencio el que le permitió oír, en el último momento, el sonido más puro de todos, el eco de su propia existencia, validado por la perseverancia de los hombres. Su voz, aunque perdida en la roca, había encontrado su verdadero significado en la quietud. Miguel Ángel flotaba en un mar de estímulos. La camilla era suave, un lujo obsceno comparado con la roca áspera de su tumba. El aire, bombeado a través de una pequeña mascarilla facial, sabía a medicamento y a la promesa limpia de la mañana. Era un aroma metálico y fresco, que picaba sus pulmones acostumbrados al dióxido de carbono y el polvo fino. Había una constante sinfonía de bips y pips, el ritmo metálico y neurótico de las máquinas médicas que monitoreaban su pulso, su saturación de oxígeno. Cada uno de esos sonidos era una nota en una canción que no había escuchado en 12 días, la canción de la funcionalidad, de la vida organizada que insiste en la continuidad.
La enfermera, una mujer de rostro serio y manos firmes llamada Carmen, le hablaba con acento, pero él la entendía a través de una neblina. En su mente, las palabras se ralentizaban, como si ella estuviera hablando bajo el agua, su voz era un murmullo lejano que apenas alcanzaba su oído interno. Miguel Ángel, ¿me escuchas? Necesitas beber esto, es suero. Poco a poco. Aguanta vara, ya mero. Él intentó asentir, pero solo logró un temblor espasmódico de la cabeza. Su cuerpo no le respondía con coordinación. Era un cascarón lleno de ecos internos y vacío muscular. Se sentía desmantelado, como una máquina que ha sido encendida de golpe después de estar oxidándose por meses. El trauma de la luz persistía. Incluso con la luz de la tienda filtrada y tenue, sus ojos lloraban sin control, protestando contra la agresión luminosa. Era como si la oscuridad se hubiera adherido a su retina y ahora la vida intentara arrancarla a la fuerza, quemándola. Sentía ardor detrás de los globos oculares, una punzada constante que lo obligaba a mantener los párpados cerrados. Su garganta. Quería pedir agua, quería dar las gracias, quería maldecir al cerro, pero al intentarlo, solo salió un sonido agudo y seco, un estertor de animal herido. Un raspado sin voz. Carmen le puso la pajita en los labios y el suero salino entró con una frescura que le quemó la lengua y la garganta. Era un alivio agonizante. No tengo voz. La mudez, que había sido una resignación silenciosa en la oscuridad, era ahora una frustración brutal en la luz. La ironía era salvaje, había sobrevivido, pero no podía comunicar su supervivencia. Estaba rodeado de lenguaje, y él era el único mudo. Ricardo estaba envuelto en una capa de orgullo silencioso y agotamiento. Había dado la orden de detener las perforaciones principales, pero los equipos seguían operativos, listos para estabilizar el pozo de rescate. La adrenalina de la operación había bajado, dejando una resaca de cansancio profundo que le pesaba en los huesos. Se quitó el casco, revelando un rostro cubierto de hollín y barba incipiente. Bebió un sorbo de café amargo. El sol ahora estaba alto, implacable, calentando el aire del desierto, quemando el polvo. Un reportero se acercó, tratando de saltar el cordón de seguridad, sosteniendo un micrófono con logo de una televisora importante. Ingeniero, ¿puede darnos una declaración sobre el estado del joven? ¿12 días? ¿Cómo sobrevivió? Díganos el milagro. Ricardo lo miró. Su mirada era fría, de hombre que había visto demasiado polvo y demasiada muerte para creer en milagros fáciles. Sobrevivió por terquedad, amigo. Por su voluntad de no morirse y la de nosotros de no dejarlo. Y porque no trabajamos con milagros, trabajamos con matemáticas, con sonares, con brocas de diamante y con el compromiso de que cada vida vale la pena. El milagro, si quiere verlo así, es la ingeniería. El reportero insistió, ¿pudo hablar con él? ¿Qué dijo en el momento del contacto? Ricardo suspiró, recordando el informe médico, afonía total por estrés y deshidratación severa. No dijo nada. Aún no puede. Y no necesita hacerlo. Su presencia aquí es la única declaración que importa. Si hubiera gritado sin parar, no lo hubiéramos encontrado. Lo salvó el silencio que nos permitió escuchar. Ricardo se alejó antes de que el reportero pudiera hacer otra pregunta. Necesitaba ver a Miguel Ángel de nuevo, asegurarse de que la máquina humana que había rescatado seguía funcionando, que la mente había sobrevivido al vacío. Carmen le retiró la mascarilla de oxígeno temporalmente para limpiar su rostro con toallitas húmedas. El simple contacto de la toalla lo hizo estremecer. La sensación de limpieza era ajena, casi ofensiva, después de la capa de tierra y sudor que había sido su segunda piel en el sepulcro sónico. Sentía náuseas por el olor a metal y desinfectante. Cerró los ojos de nuevo. En la oscuridad artificial de sus párpados, los recuerdos regresaban en oleadas, pero ya no eran punzantes como puñales. Eran lecciones grabadas a fuego. Recordó la cantimplora oxidada. Símbolo de la desesperación física. En el día 4, cuando decidió que solo le quedaban 3 sorbos, el agua dejó de ser agua y se convirtió en tiempo puro. Cada gota era un minuto extra de vida.
El terror de la sed era secundario al terror del agotamiento. En ese momento, en la oscuridad, había deseado gritar más que nunca, no para que lo oyeran, sino para liberar la presión interna que lo estaba ahogando. Pero su garganta ya estaba demasiado seca para emitir más que un suspiro. Ahí fue cuando el pánico se convirtió en estrategia: si no puedes gritar, tienes que escuchar. El silencio no fue la ausencia de sonido, fue la ausencia de su sonido. Y esa ausencia creó un vacío donde la mente, por necesidad brutal, empezó a crear. Los primeros días fueron alucinaciones de luz, de rostros. Pero en los días finales, día 9, 10, 11, el vacío se hizo tan denso que empezó a percibir el colapso del tiempo. Dejó de ser Miguel Ángel, el minero. Era solo existencia esperando, una conciencia flotando en la negrura. El clímax sónico, la resonancia de la vida, no fue un estruendo. Fue sutil, una vibración lejana que se sintió primero en la roca, luego en sus huesos, y finalmente en el lodo. Carmen se retiró un momento para revisar los equipos. Miguel Ángel sintió un escalofrío. El frío de la superficie no era el calor pegajoso y fétido de la mina, sino un frío limpio que lo obligaba a temblar. De repente, una figura imponente llenó el marco de la puerta de la tienda. Era Ricardo. Traía un termo y una expresión que mezclaba la fatiga con la victoria. Ricardo se sentó en una silla plegable junto a la camilla. No había necesidad de formalidades, ni de palabras de consuelo superficiales. 12 días de infierno crean un vínculo que va más allá de la jerarquía laboral, es la fraternidad de la tierra. ¿Qué onda, Miguel Ángel? Te trajimos a la luz. Ya la hicimos. Miguel Ángel abrió los ojos, sus pupilas aún contraídas por la luz exterior. Intentó sonreír, pero sus labios agrietados y resecos no cooperaron. El intento de sonrisa se sintió como una máscara seca. Ricardo entendió inmediatamente. Puso el termo sobre la mesa metálica. Ya sé que no puedes hablar. Y está bien. No tienes que contarnos nada. Lo importante es que supiste aguantar. Ricardo se inclinó, su voz bajando a un murmullo, el sonido de un ingeniero que habla en confianza, no para la prensa. Cuando perdiste la voz, perdiste tu única herramienta para hacer ruido y eso es lo que asusta a los hombres. Pero, ¿sabes qué? El silencio te dio otra cosa. Te obligó a enfocarte en lo que realmente importaba, tu propio pulso. Cuando te encontramos, estabas quieto, ahorrando oxígeno, esperando. Eso fue lo que nos dio la ventana de oportunidad. Miguel Ángel sintió un golpe en el pecho. Era la validación de su propia revelación. Ricardo, con su pragmatismo técnico, había articulado la filosofía que él había descubierto en la oscuridad. El grito es el ruido del miedo. La espera es la certeza de la fe silenciosa. Ricardo continuó, sin esperar respuesta. Estaba hablando más para sí mismo, liberando la tensión acumulada. En los primeros días, con la desesperación que tenían, solo causaron más riesgo de derrumbe. Nos tuvimos que alejar y usar los sismógrafos de alta precisión. El silencio de tu parte, Miguel Ángel, es lo que nos permitió oír el pulso del cerro. Y en ese pulso, encontramos el tuyo. La mudez de la cordura de Miguel Ángel no había sido un fracaso de la voluntad, sino una adaptación necesaria a un entorno que solo respondía a la ciencia y a la calma. Ricardo se puso de pie, su expresión más suave ahora. Afuera hay mucho ruido, mijo. El campamento, la prensa, tu familia. Estás a punto de volver al caos sónico. Pero no te olvides del silencio que te mantuvo vivo. Fue tu mejor aliado. Si un día sientes que el mundo te aturde, recuerda ese vacío. Ricardo se despidió con un apretón de manos en el hombro. Su agarre era un mensaje de fuerza, de tierra, de la vida que se aferra con uñas y dientes. Solo. Miguel Ángel se permitió un momento de reflexión profunda antes de que llegara el siguiente asalto médico. El silencio, ese denso y viscoso vacío que lo había rodeado durante casi 2 semanas, ahora se sentía como una burbuja protectora, un refugio mental. Había sido el laboratorio donde su mente había destilado la pura esencia de la supervivencia.
Recordó el día 6, el momento exacto en que su voz se rindió. Había intentado gritar una última y desesperada súplica, pero el sonido se había roto en su tráquea. Solo había quedado un jadeo seco, un sonido patético. Fue el momento de mayor terror. Había llorado en la oscuridad, no por la muerte inminente, sino por la pérdida de su capacidad de llamar al mundo. Pero al día siguiente, el día 7, el vacío empezó a llenarse. Con la voz física ausente, su mente había amplificado los sonidos internos, el latido de su corazón resonando en su oído como un tambor chamánico, el zumbido de la sangre corriendo por sus venas, el lento y constante raspado de la roca por el movimiento tectónico de la tierra. Escuché mi existencia por dentro. Esa fue la clave de la resistencia. El grito era una petición de ayuda al exterior, una dependencia. El silencio era una confirmación interna, sigo aquí. Funciono. El gran error del ser humano atrapado, pensó con claridad cristalina, es creer que el mundo necesita oír su desesperación. El mundo solo necesita oír su pulso. Y los hombres en la superficie, esos ingenieros como Ricardo, estaban entrenados para escuchar ese pulso a través de kilómetros de roca, no el lamento. La realización fue tan potente que sintió un nuevo dolor en el pecho, pero este era emocional, no físico. Había estado a punto de rendirse muchas veces, especialmente cuando la cantimplora oxidada estaba completamente vacía, y el calor se había vuelto insoportable, obligándolo a raspar la humedad de la roca para lamerla. Pero algo, esa tenaz y silenciosa conciencia, se había negado a cerrar la tienda de su cuerpo. El clímax psicológico se desarrollaba ahora. No en la adrenalina de la fuga, sino en la paz forzada del post-trauma. Las imágenes de su vida subterránea eran vívidas, el polvo fino que lo ahogaba, la sensación de estar permanentemente húmedo y sucio. Y el olor. El olor a tierra húmeda, a metal oxidado, a su propio miedo fermentado. Ahora olía a antiséptico, a café y a aire limpio y seco del desierto. El eco. El eco era la lección final. Cuando él gritó, el eco le había devuelto su propia voz, una burla sónica de su soledad. Cuando Ricardo y el equipo de rescate trabajaron, el eco que él recibió en el día 12 fue la vibración de una broca, una herramienta de vida, que no buscaba responder a un grito, sino a una ubicación precisa que la ciencia había determinado. La persistencia de la vida no reside en la intensidad del lamento, sino en la certeza de la conexión subyacente. Miguel Ángel sintió como el peso de esos 12 días se levantaba de sus hombros. Había entrado a la mina como un minero más, un peón. Salió de la tierra como un filósofo del silencio. Afuera, la conmoción se intensificó hasta convertirse en un bramido. Los gritos que Ricardo había mencionado se acercaban. No eran gritos de pánico o de dolor, sino de alegría cruda, desenfrenada, la celebración del retorno. El momento de la ampliación sónica estaba por llegar. Carmen regresó, seguida por 2 paramédicos grandes que empujaban la camilla con sumo cuidado. Ya te toca ver a tu gente, Miguel Ángel. Vamos a la ambulancia, solo un minuto para que te vean, luego directo al hospital. Hay que rehidratarte y que te vean bien. La camilla se movió, y la luz exterior se hizo 1000 veces más brillante. Las sombras largas de la mañana se proyectaban sobre el terreno rojizo, el viento soplando con fuerza sobre el cañón desértico, levantando remolinos de polvo. El sonido se convirtió en una pared impenetrable. Los bips de las máquinas médicas se perdieron bajo el rugido de la multitud congregada detrás de la cerca de seguridad. Reporteros, cámaras, trabajadores de la mina y, finalmente, su familia. Su hermana, su padre y su madre. La figura de su madre, pequeña y envuelta en un rebozo oscuro, se abrió paso entre los guardias y la multitud. Su rostro estaba surcado por las lágrimas secas de 12 días de agonía, 12 días sin dormir, pero ahora sus ojos ardían con una luz de celebración feroz y absoluta. Ella gritó su nombre. Miguel Ángel. Mi vida, mi muchacho. Ese grito no era el ruido de la desesperación. Era la voz de la vida misma, amplificada por el alivio. Era el eco que él necesitaba escuchar, el eco que no era suyo, sino del mundo que lo reclamaba. Miguel Ángel sintió que su pecho se desgarraba por la necesidad de responder.
Quería decir estoy bien, mamá, o aquí estoy de vuelta, o al menos, sobreviví, no me morí, ya estuvo. Abrió la boca. Intentó empujar el aire. Solo logró un leve siseo, un sonido sin cuerda vocal, un eco de la sequedad que lo había silenciado. El esfuerzo lo dejó temblando. Su madre se acercó, desafiando a los guardias. Un abrazo desesperado, la presión de su cuerpo tembloroso y cálido contra el suyo frío y polvoriento. El calor humano, real y poderoso, era el mejor suero. Ella lo sostuvo, sin importarle el polvo que aún se aferraba a su ropa, ni el olor a humedad y metal que Miguel Ángel traía de la mina. Gracias a Dios, hijo. Gracias a Dios. Él no podía hablar, pero podía tocar. Levantó una mano temblorosa, la misma mano que había sostenido el pico de geólogo inútilmente, y la colocó sobre la espalda de su madre, apretando suavemente. Era su forma silenciosa de decir, estoy aquí. Estoy entero. Regresé. En ese instante, el torrente de sonidos, los clics de las cámaras, los gritos de la gente, el zumbido de los drones se filtró, dejando solo el sonido más importante, el sollozo de alivio de su madre contra su oído. La vida era un sonido de baja frecuencia, un latido que el silencio de la tierra había permitido amplificar y que ahora se manifestaba en la persona más cercana a su corazón. El recuerdo de la cantimplora oxidada le vino a la mente. Vacía, inútil, abandonada en el fondo. El objeto que le había recordado la escasez de la vida. Pero aquí, ahora, rodeado por el ruido del mundo, entendía que la vida no era un recurso escaso, era una sinfonía constante, solo que a veces hay que callar para escucharla con claridad. Los paramédicos tuvieron que intervenir suavemente para separarlos. El tiempo era crucial para la recuperación física. Lo cargaron y lo deslizaron en la ambulancia. Miguel Ángel vio el rostro de su madre desaparecer por la puerta, su expresión de alivio grabada a fuego en su mente, la última imagen de su desesperación y su triunfo. El viaje era sorprendentemente tranquilo, solo interrumpido por el pitido constante del monitor cardíaco. Las sirenas estaban apagadas, el rescate había terminado, ahora comenzaba la curación. El paramédico le inyectó algo para sedar el dolor y calmar la hiperestimulación. La fatiga lo golpeó con la fuerza de un derrumbe final, esta vez, un derrumbe necesario, un colapso en él. Sueño. Mientras cerraba los ojos, ya no había miedo. La oscuridad que ahora lo envolvía era la de la curación, del descanso merecido. Repasó los 12 días como una película muda que por fin tenía sentido. La desesperación, el fracaso del grito, el triunfo del silencio. Si hubiera gritado hasta el final, agotando sus últimas fuerzas, quizás habría muerto de asfixia o agotamiento antes de que la broca llegara. El cuerpo había impuesto el silencio como una estrategia de conservación. La pérdida de la voz fue, paradójicamente, el principio de su salvación. La voz humana es una herramienta de comunicación con los demás, pero la supervivencia en el vacío depende de la quietud y la escucha interior. Él había intentado imponer su voluntad a la roca le había impuesto el silencio. Y en ese pacto, encontró la forma de escuchar la respuesta. El eco que buscó desesperadamente en los primeros momentos su propio ruido devuelto había sido reemplazado por el eco de la vida exterior, la vibración metódica de la maquinaria de Ricardo, el ruido de la civilización, el grito de su madre. Miguel Ángel, envuelto en mantas, sintiendo el leve balanceo de la ambulancia sobre el asfalto del desierto, sintió que el ciclo se cerraba. Había gritado en el vacío y, para su sorpresa, el vacío no le había respondido con la muerte, sino con la condición necesaria para la vida, el silencio que permite la escucha. En la quietud final, antes de caer en un sueño profundo y curativo, escuchó el latido de su propio corazón, ya no como un tambor de pánico, sino como el ritmo constante de una existencia que se negaba a extinguirse. Era el sonido más puro de todos. El eco de la vida en sí mismo. Había vuelto a nacer en el silencio. El viaje era lento, ceremonial, aunque necesario para el protocolo médico. El paramédico, un hombre joven y de bigote fino, ajustaba la vía intravenosa en el brazo de Miguel Ángel. La sedación empezaba a hacer efecto, pero no lograba apagar el torrente de información sensorial que lo bombardeaba. Cada imperfección en la carretera,
cada vibración, se sentía como un golpe en el cráneo. La ambulancia no tenía sirena, pero el mundo exterior seguía siendo un pandemonium. A pesar de los vidrios polarizados y el aislamiento, Miguel Ángel podía oír la ciudad que se acercaba. Un claxon estridente, el grito lejano de un vendedor, el murmullo constante de la radio de la policía. 12 días de silencio lo habían convertido en un receptor hipersensible. Cada sonido era una puñalada. La oscuridad del sepulcro sónico había sido un manto opresor, pero al menos era uniforme. Ahora, la luz, filtrada y domesticada, seguía siendo su enemiga. Mantuvo los ojos cerrados, concentrándose en el único sonido que podía tolerar, el suave, rítmico bip del monitor cardíaco. Ese bip era el eco más fundamental de todos. No un reflejo de la roca, sino el sonido de la maquinaria biológica que se negaba a apagarse. Intentó tragar, pero la garganta seguía siendo una lija. La desesperación física había cedido a un cansancio tan profundo que era casi una anestesia. La mano que había usado para apretar a su madre se sentía pesada, como si estuviera hecha de plomo. Recordó las últimas horas bajo tierra. El momento en que la cantimplora oxidada había caído de su agarre, rodando en el polvo. El sonido del metal hueco contra la roca fue un presagio de su final, o eso pensó. Pero el vacío de la cantimplora solo había amplificado la necesidad de escuchar algo más que su propia mente. El paramédico le habló, su voz tranquila, profesional. Ya casi llegamos, Miguel Ángel. Vamos a rehidratarte. Tienes el cuerpo de un náufrago. Náufrago. Sí. Un náufrago en un mar de tierra y silencio. En la camilla, el joven se obligó a recordar la revelación de Ricardo, lo salvó el silencio que nos permitió escuchar. La voz había sido su mayor acto de resistencia, pero también su mayor debilidad. Era ruido inútil. El universo de la minería, ese mundo de geología brutal e ingeniería precisa, no respondía a las emociones humanas. Respondía a la vibración, a la densidad, a la ciencia. Su lucha inútil con el pico de geólogo contra la roca, ese intento primitivo de comunicarse a través del golpe, contrastaba con la sofisticación de la broca de diamante de los rescatistas, que no perforaba al azar, sino siguiendo un cálculo sísmico. Miguel Ángel sintió una oleada de gratitud silenciosa hacia Ricardo. Ese hombre, metódico y obstinado, no había buscado su grito, había buscado su ubicación. Había buscado la ausencia de movimiento, el patrón de respiración bajo el polvo. Finalmente, el vehículo se detuvo. El movimiento cesó. El bip del monitor se hizo más fuerte, anunciando la llegada. La transición de la ambulancia al hospital fue un frenesí de batas blancas, luces fluorescentes y el olor penetrante de desinfectantes. Todo era blanco, estéril, una negación absoluta de la suciedad y la oscuridad de la mina. Lo desnudaron con movimientos rápidos y expertos. La piel de Miguel Ángel estaba pálida, cubierta de una fina capa de mugre incrustada, lacerada por la cantimplora y el roce constante contra la roca. Vio sus propias manos, las manos callosas de un minero, ahora temblorosas y débiles. El primer acto médico fue la rehidratación agresiva. Las bolsas de suero goteaban vida líquida en sus venas. El dolor de cabeza se atenuó ligeramente, reemplazado por una fatiga que lo arrastró hacia el sueño, pero su mente se resistía, aferrada al clímax de la supervivencia. Un médico mayor, con lentes en la punta de la nariz, le examinó la garganta con una pequeña linterna. Afonía severa. Totalmente quemada por el polvo y la sequedad. No te preocupes, Miguel Ángel. Es temporal. En unos días vas a poder maldecirnos si quieres. Miguel Ángel intentó responder, quizás un gesto, pero solo pudo mover los ojos. La mudez era su nueva identidad, su cicatriz sonora. Y entendió que la recuperación no sería solo física, sería un reajuste completo de su relación con el sonido. La enfermera Carmen, que había llegado con él desde la mina, supervisaba su instalación. Ella se acercó y le dio un pequeño trozo de hielo. Chúpalo, mijo. Despacio. Calma esa garganta. El hielo era un bálsamo helado. La sensación era tan fuerte,
tan real, que cerró los ojos y sintió las lágrimas caer por los costados de su rostro. No eran lágrimas de pena, sino de la fisicalidad de estar vivo, de sentir el frío del hielo derritiéndose. Lo trasladaron a una habitación privada, un lujo que reflejaba el estatus mediático de su rescate. La habitación era silenciosa, con la luz natural del atardecer entrando por la ventana. Por primera vez en 12 días, Miguel Ángel sintió un reposo absoluto, sin la presión constante de la roca sobre su alma. Permaneció acostado, inmóvil. Su cuerpo estaba siendo reparado, pero su mente seguía en el subsuelo, reordenando los recuerdos. La memoria del derrumbe cataclísmico era el recuerdo fundacional. El estruendo ensordecedor, el aire que se convirtió en polvo y luego en una pasta sofocante, la súbita negrura. Fue la negación total de la luz y el sonido. Luego vino el frenesí vociferante. Los primeros 3 días. Gritar, golpear, moverse. La voz, el arma inútil. Recordaba la desesperación de escuchar su propio eco, un fantasma sónico. ¡Ayuda! Estoy aquí. Y el eco respondía, aquí. Aquí. Burlándose. El silencio, forzado por la sequedad y el pánico, se había instalado en el día 6. La mudez de la cordura. Había sido aterrador, pero necesario. En esa quietud, su mente se había retraído, pasando del pánico animal a la estrategia fría. Si no podía gritar para ser oído, tendría que quedarse quieto para ser buscado. La lección era simple, grabada con dolor: el grito es el lenguaje de la emoción, la quietud es el lenguaje de la existencia. Su mirada vagó por la habitación. Vio un vaso de agua en la mesita de noche, lleno hasta el borde, tan abundante que era insultante comparado con su cantimplora oxidada vacía. Ya no tenía que racionar el tiempo, ya no tenía que racionar la vida. El clímax del silencio. La verdadera intensidad de la trama no había sido el momento del derrumbe o el contacto con la luz. Fue la lucha interna en la oscuridad, la batalla entre el deseo animal de gritar y la necesidad estratégica de callar. Recordó el momento en el día 11, cuando pensó que estaba escuchando a su padre llamarlo. Una alucinación sónica. Se había levantado con la última reserva de energía, golpeando la pared con su pico de geólogo. Golpe. La roca le devolvía el golpe, pero no con sonido, sino con una vibración hueca, una negación. Había tirado el pico, rendido, aceptando que la herramienta de su trabajo y su resistencia física era impotente ante la voluntad de la tierra. Fue solo entonces, al abandonar el ruido, que la vibración externa, el eco ajeno, pudo penetrar. La resonancia de la vida en el día 12 no fue una explosión. Fue un bip sónico, débil, metódico, la voz de Ricardo y su tecnología. El sonido que lo salvó no fue una respuesta emocional a su sufrimiento, sino un cálculo preciso de su posición. Ricardo entró en la habitación esa noche. No venía vestido con el uniforme de rescate, sino con ropa de calle, aunque su rostro seguía marcado por las 12 jornadas sin descanso. Se veía más robusto y cansado que nunca. Se acercó a la cama, mirando a Miguel Ángel. «Qué gusto verte en sábanas limpias, mijo». Miguel Ángel intentó articular algo, pero solo un raspado salió de su garganta. Frustrado, agitó la mano. «No te esfuerces». «Te entiendo sin palabras», dijo Ricardo, sentándose. «Vine a contarte algo que quizás ya sabes». Ricardo tomó un sorbo de café de un vaso de poliestireno. Cuando la gente se desespera, grita. Y. Cuando gritan en una mina, el sonido se dispersa, rebota, y crea un caos de ecos. Nuestros sonares buscan patrones de resonancia muy específicos. Buscan la quietud. El aire que respiras. El latido de tu corazón. Tu respiración se había vuelto increíblemente lenta, casi imperceptible, en los últimos días. Ricardo hizo una pausa. Tu quietud nos dijo, aquí hay alguien, pero está ahorrando. Eso fue lo que hizo la diferencia. Si hubieras seguido gritando, habrías consumido el oxígeno vital y, lo peor, habrías inundado nuestros receptores con ecos falsos. Tu silencio te hizo detectable. Miguel Ángel asimiló la verdad.
Su instinto de supervivencia, ese miedo profundo que lo había silenciado al quemar su garganta, había sido una bendición de la biología. Usando su mano débil, Miguel Ángel hizo un gesto hacia Ricardo, un saludo, una gratitud muda. No me agradezcas a mí, carnal. Agradécele a tu cuerpo. Te enseñó a escuchar. Ricardo se puso de pie. Afuera es un manicomio. Quieren llamarte el héroe del silencio, el minero que regresó. No hagas caso a ese ruido. Lo importante es que regresaste a ti mismo. Antes de irse, Ricardo se detuvo en la puerta. Y una cosa más. Recuperamos tu cantimplora oxidada. Estaba vacía, obviamente. Pero la guardamos para ti. Es un buen recuerdo de lo que vale el agua. Ricardo salió, dejando la puerta entornada, permitiendo que el silencio de la habitación regresara. Miguel Ángel sintió la paz descender sobre él. El sedante finalmente había calmado la hiperactividad de su sistema nervioso. Ya no sentía el impulso de gritar o la necesidad de comunicar. Su mudez no era un castigo, sino una lección terminal, la culminación de los 12 días de tortura. Había aprendido la diferencia entre el ruido y la resonancia. El ruido es la comunicación superficial, la protesta. La resonancia es la vibración profunda de la vida, el eco que se transmite a través de la materia, la conexión ineludible. Ahora, acostado en la cama, sin voz, Miguel Ángel Mendoza, aunque solo se permitiera el uso de su primer nombre, Miguel Ángel, en su mente sintió el pulso de la vida. Escuchó el latido constante de su corazón, el flujo de la sangre, el aire que entraba y salía, ahora limpio y abundante. Ese era el verdadero eco de la vida. No el que provenía de la roca, sino el que provenía de su interior, resonando en el silencio que él había conquistado. Había gritado en el vacío, sí, y el vacío le había respondido con la condición de su propia existencia, la quietud. Si alguna vez volvía a perderse, sabría que no tenía que gritar. Solo tenía que ser. La vida, como la ingeniería de rescate, siempre buscaría su latido en el silencio. Cerró los ojos, finalmente liberado del miedo. El sueño llegó, profundo y restaurador, sin fantasmas, solo el suave bip de la máquina que confirmaba su continuidad. Había vuelto a nacer, envuelto en el silencio que le había salvado la vida. Miguel Ángel despertó. No con un sobresalto, sino con una lenta emergencia de la inconsciencia. El sueño había sido pesado, sin sueños discernibles, un verdadero apagón mental. Abrió los ojos y la luz de la mañana, filtrada por las persianas, lo golpeó con suavidad. La primera sensación fue la abundancia. Abundancia de aire, que entraba a sus pulmones sin esfuerzo ni el sabor metálico del polvo, abundancia de espacio, sin la amenaza constante de la roca presionando sus sienes. Y, sobre todo, abundancia de silencio controlado. No el silencio denso y sofocante del sepulcro sónico, sino la quietud amortiguada de un hospital moderno. Intentó mover los dedos de los pies. Luego los de las manos. Eran suyos, respondían. El cuerpo estaba magullado, pero entero. La rehidratación había hecho milagros, retirando la rigidez que lo había acompañado desde el derrumbe cataclísmico. Miró el techo. Blanco. Liso. Demasiado perfecto. La pila del casco agonizaba. Miguel Ángel sabía que encenderla era una traición a la supervivencia. La oscuridad absoluta era la regla, la luz un lujo. Fatal que consumiría el oxígeno y la batería. Pero la necesidad de ver, de confirmar que no se había vuelto ciego, era abrumadora. Encendió. Un haz débil y amarillento se proyectó sobre la roca que lo coronaba. La piedra, de un grisáceo opaco, estaba moteada de vetas de cuarzo y sulfuros. No era una pared lisa, era un caos de grietas y pequeños cristales que reflejaban la luz de manera enfermiza. La luz duró apenas 5 segundos, el tiempo suficiente para que Miguel Ángel grabara en su memoria la textura de su prisión. 5 segundos de terror visual, seguidos por un retorno a la negrura que ahora se sentía más pesada. En esos segundos de luz, su mente, ya deshidratada, había intentado construir un mapa mental, buscar una falla, un punto débil. Pero solo había encontrado solidez inexpugnable.
Apagó el casco. La negrura era tan profunda que sentía que podía masticarla. Y luego venía el sonido, el crujido de la roca bajo la presión, su propia respiración, que se había convertido en el único cronómetro de su existencia. Miguel Ángel se tocó el cuello. El tacto era doloroso. La afonía severa que le había diagnosticado el doctor no era solo física, era la manifestación de una herida psíquica. Él había entregado su voz a la desesperación y la mina se la había quedado como tributo. Se incorporó lentamente, sintiendo el mareo familiar de quien ha pasado mucho tiempo inmovilizado. Había una silla a un lado de la cama. Un lujo que le recordaba la miseria de su confinamiento vertical, donde su cuerpo estuvo doblado en una postura antinatural, forzado a sentarse sobre el polvo y los escombros. La enfermera Carmen entró, sonriendo con una profesionalidad amable. «Buenos días, mijo. ¿Cómo amaneció el minero silencioso?» Ella traía una bandeja con un caldo claro y pan tostado. Al verlo intentar hablar, ella levantó una mano. «Nada de esfuerzos. El doctor dice que todavía estás en el periodo de silencio absoluto. Eres el paciente más callado que hemos tenido, fíjate». Miguel Ángel sonrió débilmente y asintió. La incapacidad de hablar era frustrante, pero también liberadora. El mundo exterior, que había sido una fuente de pánico al inicio, ahora se filtraba solo a través de la visión y el tacto. Carmen le indicó que bebiera el caldo lentamente. El calor en su garganta fue un consuelo profundo, una negación directa de la sequedad que lo había atormentado. Mientras comía, Carmen encendió un televisor pequeño montado en la pared. «Tienes que ver esto. Te hiciste famoso, chamaco». La pantalla se llenó de imágenes familiares y, al mismo tiempo, extrañas. Reporteros, luces, la boca de la mina El Cardenal rodeada de vehículos de emergencia. El rostro de Ricardo, con su barba incipiente y su mirada obstinada, aparecía en primer plano. Miguel Ángel observó la histeria mediática con una distancia casi antropológica. Él era el centro de esa tormenta, y sin embargo, la tormenta no podía alcanzarlo en su burbuja de quietud. Recordó las palabras de Ricardo: «Afuera es un manicomio». El ruido. El mundo se movía en base al ruido, la alarma, el tráfico, los gritos de la gente, las promesas de la política, las exigencias del trabajo. 12 días de silencio le habían enseñado que la mayoría de ese ruido era superfluo. Lo importante no era lo que se decía, sino lo que resonaba. Carmen bajó el volumen del televisor al ver el ceño fruncido de Miguel Ángel. «Perdón, a veces el ruido molesta. Pero es la vida, mijo». Miguel Ángel negó con la cabeza y señaló su oído. Lo que le molestaba no era el volumen, sino la falta de sentido. El periodista en pantalla hablaba con grandilocuencia sobre el grito de esperanza que había resonado en la mina. ¡Qué ironía tan amarga! Su grito no había sido de esperanza, sino de pánico animal, el fracaso de su resistencia. El grito había sido el sonido de su rendición inútil. La verdadera esperanza había llegado solo después, envuelta en el silencio. Miguel Ángel comenzó el largo proceso de readaptación física y mental. El médico había ordenado terapia para reajustar los músculos y los tendones atrofiados por la inmovilización. Pero la terapia más crucial era la auditiva. El terapeuta, un hombre joven llamado David, le explicaba con paciencia las dinámicas de su hiperacusia temporal. Tu cerebro se acostumbró a una ausencia total de estímulos. Ahora, cada sonido es amplificado, se siente como una agresión. Tenemos que reeducar a tu sistema nervioso para que acepte la normalidad. La primera sesión se centró en ruidos neutros. El clic de un bolígrafo. El susurro del aire acondicionado. El roce de la ropa. Para Miguel Ángel, el clic del bolígrafo era un disparo seco y metálico. El aire acondicionado, un rugido constante que perforaba el cráneo. David le dio unos audífonos de cancelación de ruido, pero le pidió que los usara solo en momentos de extrema saturación. No queremos evitar el ruido, queremos aprender a filtrarlo. Miguel Ángel se sentó, intentando meditar. Intentó recordar el silencio del sepulcro sónico, usarlo como ancla. Pero el silencio de la mina no había sido pacífico.
Había sido un silencio lleno de fantasmas, donde la psique creaba sus propios sonidos, el murmullo de voces inexistentes, el goteo de agua que no estaba allí, el sonido de la roca moviéndose, avisando del colapso final. La soledad bajo tierra había sido tan intensa que, para combatir la mudez de la cordura, su mente había inventado una orquesta de amenazas. La cantimplora oxidada estaba seca desde el día 8. La garganta de Miguel Ángel era un desierto. Los golpes con el pico de geólogo habían cesado por completo, la herramienta abandonada en el polvo, un monumento a la futilidad. La oscuridad había empezado a jugar con la realidad. Miguel Ángel podía ver el rostro de su madre en la negrura. Oía su respiración. La oía tararear una vieja canción de cuna. Sabía que era una alucinación, un truco del cuerpo que entraba en modo de inanición y deshidratación, pero la realidad sónica era tan vívida que se inclinó hacia el sonido. Mamá. No salió nada, solo un raspado doloroso. La alucinación se hizo más insistente. La voz de su madre se transformó en la de un colega minero, llamándolo por su nombre, pidiéndole que moviera una viga. El pánico se intensificó. Si estaba alucinando el sonido, ¿cómo sabría si la ayuda real llegaba? ¿Qué pasaría si el eco ajeno se filtraba y él lo confundía con el delirio? Este era el verdadero clímax del aislamiento, la incapacidad de distinguir entre la vida interna y la externa, entre el sonido de la muerte y el de la salvación. La única forma de combatir la alucinación era el silencio absoluto, la quietud total de su cuerpo. Se forzó a respirar superficialmente, a no moverse, a escuchar solo el latido lento y constante de su propio corazón. En esa inmovilidad forzada, el eco de la vida se hizo audible. Un bump bump. Lento, pero innegable. Si podía oír su propio corazón, entonces aún estaba allí. La voz se había ido, pero la vida resonaba. Miguel Ángel abrió los ojos. Miró a David, el terapeuta. Señaló los audífonos. No los usaría. Tenía que enfrentar el ruido del mundo con la misma quietud que había usado para sobrevivir a la alucinación. Necesitaba reajustar su oído, pero no para escuchar el ruido, sino para detectar la resonancia. Una visita crucial. Ricardo, el ingeniero jefe, regresó con 2 objetos envueltos en plástico, limpios y esterilizados. Se sentó frente a Miguel Ángel, que ahora podía sorber agua sin dolor, aunque seguía mudo. Te traje tus cosas, Miguel Ángel. Las recuperamos del sepulcro sónico. Estaban en una bolsa de evidencias, pero te las mereces. La cantimplora, de metal gastado, ahora relucía por la limpieza, pero conservaba las marcas de los raspones contra la roca. Miguel Ángel extendió la mano hacia la cantimplora. La tomó. El peso era casi inexistente. Recordó el terror de racionar las últimas gotas, el sonido hueco cuando cayó al suelo, anunciando el fin de su reserva líquida. Ricardo. Observó la melancolía del joven. Es un buen recuerdo, ¿sabes? Un símbolo. 12 días de sed y ahora tienes agua ilimitada. Miguel Ángel asintió y señaló la cantimplora con un gesto de la mano. Luego, con la otra mano, señaló el vaso lleno de agua que tenía a un lado. El contraste era brutal. La cantimplora seca era un fantasma de la muerte. El vaso de cristal era la promesa de la vida. Ricardo captó el mensaje. Sí. Ya no necesitas racionar la vida. Está disponible para ti. Luego, Miguel Ángel tomó el casco. Era la herramienta que había fallado, el símbolo de la esperanza visual que se había apagado. Lo volteó, sintiendo el plástico duro y el peso familiar. Había sido este casco el que le había fallado con la luz, pero había sido la herramienta que le había protegido la cabeza de la lluvia de escombros en el derrumbe cataclísmico. Era un dualismo de fracaso y salvación. Miguel Ángel se puso el casco en la cabeza. No por seguridad, sino por completitud. Era un ritual de aceptación. Sé que tienes muchas preguntas sobre cómo te encontramos, dijo Ricardo, con voz más suave. La gente habla de suerte. De un milagro. Pero fue ciencia, Miguel Ángel. ¿Y tu silencio? Ricardo sacó una tableta y mostró un gráfico de barras.
Esto es un sonograma del subsuelo. Los primeros días, cuando la mina estaba viva, solo había ruido sísmico. El colapso, el movimiento de la tierra. Pero a partir del día 5, el fondo de ruido se calmó. Y entre el día 9 y el día 12, solo había una cosa, una firma térmica y un patrón de respiración extremadamente lento y uniforme. Ricardo amplió una pequeña sección del gráfico. Aquí. Día 12, a las 3 de la tarde. El momento exacto en que sentimos esa pequeña vibración que no era interna de la mina. No era tu grito. Era la reacción de la roca a nuestra broca. La resonancia de la vida. Miguel Ángel miró el gráfico. Su supervivencia no había sido una epopeya vocal, sino una estadística, un punto minúsculo en una gráfica de vibraciones. El ingeniero continuó, metódico. Miguel Ángel sintió una oleada de comprensión final. Había pasado 12 días obsesionado con hacer ruido para ser oído. La verdad era que había tenido que dejar de hacer ruido para ser encontrado. Su silencio no había sido la señal de su rendición, había sido la estrategia más brillante, aunque inconsciente, de su existencia. Ricardo se puso de pie, tomando el vaso de agua de Miguel Ángel. Ahora, tu trabajo es recuperar tu voz. Pero no la malgastes. Has aprendido que el silencio tiene más poder que cualquier grito. Ricardo sonrió y se fue, dejando a Miguel Ángel solo con sus objetos recuperados. Miguel Ángel estaba sentado en la cama, mirando la ventana. La ciudad, allá afuera, era una constelación de luces y un zumbido constante, la banda sonora de la vida normal. Su garganta se sentía menos inflamada. Había hecho ejercicios con David, emitiendo pequeños soplos de aire. El doctor había dicho que la voz volvería lentamente, quizá ronca al inicio, pero volvería. Miguel Ángel no tenía prisa. Se había acostumbrado a la eficiencia del silencio. Se comunicaba con gestos, con la mirada. Había descubierto que la gente, al no poder escuchar su voz, se veía forzada a prestarle atención real, a mirar sus ojos. Y en ese silencio impuesto, había florecido una claridad mental aterradora. Recordó el último acto inútil de resistencia, antes de la resonancia de la vida, su golpe final con el pico de geólogo. Él había golpeado la roca con toda su fuerza, buscando el eco de una respuesta. Golpe. El vacío había respondido, nada. Se había desplomado, aceptando la derrota. Y fue solo segundos después de que el ruido de su frustración se hubo desvanecido que sintió la vibración, el bip sónico, débil, metódico, que venía del exterior. El eco que lo salvó no fue la reverberación de su dolor, sino el sonido de la esperanza que se abría camino a través de la materia sólida. Miguel Ángel cerró los ojos y se concentró. Escuchó el monitor. Cardíaco. Bip. El pulso era fuerte, rítmico. Era la resonancia más pura de todas. Y justo cuando la paz lo envolvía, sintió un impulso. Quería hablar, no para pedir ayuda, no por pánico, sino para confirmar su existencia, pero esta vez, sin gastar energía, sin gritos inútiles. Se aclaró la garganta, un acto que dolió, pero que era necesario. Inspiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire limpio del hospital. Y entonces, lo intentó. Una sola palabra. La primera palabra en 12 días. No dijo mamá. No dijo agua. No dijo gracias. Dijo la palabra que definía el espacio de su supervivencia, el sonido que había buscado desesperadamente y que, finalmente, le había enseñado la lección más importante. Eco, la palabra salió como un susurro áspero, un sonido quebrado, seco, pero real. Era la voz. El sonido no rebotó en la habitación, no creó un caos. Simplemente existió, tenue, vibrando en el aire. Miguel Ángel sonrió. El eco que había gritado al vacío le había devuelto la vida. Pero la lección era irrevocable, el grito fue el ruido de la desesperación, el eco que lo salvó fue la resonancia silenciosa de la vida. Ahora, con su voz regresando lentamente, sabía que no volvería a usarla inútilmente. Había ganado el derecho al silencio consciente, la capacidad de escuchar más allá del ruido. Se quitó el casco,
lo puso sobre la mesita de noche junto a la cantimplora vacía, y se acostó. El sol de la mañana entraría pronto. El mundo, con todo su ruido y sus distracciones, esperaba. Pero Miguel Ángel ya no le temía. Había encontrado su ancla en la quietud. Había gritado en el vacío, y el eco, finalmente, le había respondido con la certeza de su propia vida. Órale. Suscríbete al canal y revienta ese like.